La clásica pregunta que le hacemos siempre a nuestros hijos, que le hacemos a nuestros familiares, es ¿qué vas a estudiar? Estudia algo que te dé plata. Bueno, Hans Rothgiesser nos va a decir qué estudiar. ¿Hay que estudiar para ganar plata? ¿Cómo es? Bueno, hay que ver, o sea, es una decisión compleja, ¿no? Acá en el Perú la evidencia lo que muestra es que la decisión de qué vas a estudiar al final no es una decisión personal, no es una decisión familiar, porque digamos, la mayoría de las familias terminan financiando, digamos, la carrera de los hijos, ¿no? Entonces, en esa medida, típicamente los padres se meten en el proceso de decisión, ¿no? Al final, lo que uno recuerda es que uno decidió uno solito, ¿no? Pero siempre ha sido empujado en alguna de estas direcciones, ¿no? Y ahí hay que compensar, pues, dos cosas, ¿no? Uno es qué es lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, y otra cosa es qué es lo que te va a dar plata, ¿no? Parte justamente del desarrollo de un país, o sea, pasar de ser un país subdesarrollado a ser un país en desarrollo, a ser un país desarrollado, es que la gente cada vez más estudia lo que quiere, ¿no? Y no está obligado a dedicarse a alguna u otra ocupación. Nos llegan a veces noticias, ¿no? Lo que pasa es que la India de su desarrollo, que es el país de los ingenieros y no de los abogados. En cambio, el Perú es el país de los abogados y no de los ingenieros. ¿Es cierto? ¿Hay esa correlación? O sea, de hecho hay un elemento cultural, ¿no? O sea, definitivamente en India hay algunos, no, yo no sé qué elementos culturales hay que empuja a la gente a terminar de ingeniero, pero eso es, o sea, en términos absolutos, hay un número grande de ingenieros porque hay un montón de indios, ¿no? Pero hay, en porcentaje no sé si sea la carrera más estudiada, ¿no? Aún así, si uno sigue más o menos esas discusiones, existe pues la idea de que, por ejemplo, Ecuador y Perú tienen buenos programadores, ¿no? O sea, en Europa hay muchos pedidos de programadores que sean ecuatorianos o peruanos, ¿no? Okay. Pero generalmente nuestra tendencia para elegir la carrera es viendo nuestras habilidades, ya sea artísticas, nuestras habilidades en letras o nuestras habilidades en ciencias. En eso se divide básicamente lo que uno va viendo, cómo se desarrolla. Pero ni tanto, ¿no? Porque ahora los exámenes vocacionales que son mucho más mucho más concretos, ¿no? Y te dicen, tú tienes que hacer tal, te dan 3 opciones, ¿no? Y las 3 opciones pueden ser bien diversas y al final ya tú decides, ¿no? Ahora, hay algunos psicólogos que te recomiendan no hacer examen vocacional porque después si las cosas no te van bien, empiezas a echarle la culpa a eso, ¿no? Y ya como que exteriorizas la responsabilidad de que esté yendo bien o mal, ¿no? Entonces, mejor es uno informarse, ¿no? Informarse, probar. Algunos recomiendan, por ejemplo, Leon Trachtenberg, famoso especialista, que también acá es consultor ahí a través de Inversión por la Infancia. Él, por ejemplo, dice que es buena idea tomarte un tiempo, ¿no? O sea, salir del colegio, tomarte un tiempo, probar algunas cosas y de ahí decidir qué es lo que te gusta, ¿no? En otros países, generalmente, se van a hacer un viaje, o vas al bachillerato internacional, o vas al college. Son decisiones que tomas para toda la vida, entre comillas, a los 16, 17 años. Ahora, hay países que tienen la tendencia opuesta, ¿no? En Alemania, por ejemplo, tú cuando entras a la secundaria ya tienes que decidir qué tendencia tienes, porque el sistema alemán o sea, las secundarias son distintas. Entonces, si tú quieres ir por ciencias, tienes que hacer una secundaria con algunos cursos. Y eso es a los 11, 12 años de edad. O sea, a los 12 ya tienes que decidir cuál va a ser más o menos tu tendencia. Lo cual es una locura, ¿no? O sea, a los 12 años, no sé cómo será ya, pero acá desde la barriga van a decir, será ingeniero, nadie sabe, será economista. O si no, tu padre que decide a qué colegio se mete, ¿no? Porque hay algunos colegios que son intensivos en números. Bueno, ya a palos pues tendrás que aprender, ¿no? Aritmética, geometría. ¿Debemos evaluar una carrera rentable en el Perú o una carrera rentable global? La tendencia es que en la medida en la cual cada vez estamos más integrados al mundo, lo que tenemos que fijarnos son más las tendencias mundiales, ¿no? Porque acá en el Perú, bueno, tenemos algunas industrias que tienen mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería de minas, ¿no? Ingeniería de minas tiene mucha demanda. En Perú, sí. En el Perú. Y paga bastante bien, ¿no?
pero esas son, ¿cómo se llama?, tendencias que se agotan, ¿no? Entonces, que son como generacionales, como ¿no? Algunas no renovables. Claro, hay otras tendencias que son mucho más a largo plazo, por ejemplo, ingeniería civil, ¿no? Ingeniería civil siempre demanda, ¿no? En el Perú, y tradicionalmente el Perú ha generado muy buenos ingenieros civiles, ¿no? Hay una larga tradición. Si uno va al colegio de ingenieros, por ejemplo, va a ver que hay libros de ingenieros civiles famosos, o sea, que hicieron pues grandes obras, grandes cosas heroicas, y que no son muy divulgadas, ¿no? No son muy difundidas, que quizás deberían ser más difundidas, porque incluso tenemos una tradición, pues, no sé, precolombina, ¿no? De unas obras, pues, imposibles, ¿no? Pero aún así hay algunas otras carreras que van muriendo, ¿no? O que tienen que revolucionarse para poderse mantener vigentes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la contabilidad, ¿no? La contabilidad antes era todo a mano. Entonces, un buen contador era pues una persona muy ordenada, que tenía una letra bonita, ¿no? Que podía seguir, digamos, generar unos documentos que le sirvieran, digamos, al gerente a tomar decisiones porque estaban bien hechos, ¿no? Ahora, con la llegada de las computadoras, del Excel, eso no es tan importante como que tú seas como que el contador sea una persona que tiene todo claro en la cabeza, ¿no? Y que sepa leer los números rápidamente. Ahora, ¿cuál es estadísticamente, cómo se muestra en números qué es lo más rentable hoy? A ver, ahí hay que tener un poco de cuidado porque hay algunas carreras que pagan más, o sea que está medido que tú cuando salgas de haber estudiado eso vas a recibir un sueldo más alto, o sea en promedio, digamos, lo más esperable, pero que te costaron más haber estudiado eso, ¿no? El caso más claro, por ejemplo, es medicina, ¿no? Medicina en la Cayetano, por ejemplo, es una carrera cara. No solamente porque la mensualidad es relativamente más cara en comparación a otras universidades, sino porque tienes que hacer un montón de otros gastos, ¿no? Tienes que comprar una serie de otros artefactos y aparte tienes que dedicarle bastante tiempo a hacer estas prácticas que te mandan a hacer en clínicas, en hospitales. Entonces, sumando todo eso, termina siendo una carrera cara, ¿no? Ahora, lo que pasa es que es una carrera que paga bastante bien, por eso aún así termina siendo atractiva. Pero hay otras carreras técnicas, por ejemplo, que son bastante baratas, ¿no? Y que aún así te prometen un sueldo relativamente bueno, ¿no? Claro, no vas a ganar tan bien como como un cirujano, un neurocirujano, pero en la medida de tus posibilidades, era una carrera a la que pudiste acceder y que te termina prometiendo un ingreso decente, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las enfermeras, ¿no? O de asistentes de salud. Son carreras relativamente baratas. Además tiene una solicitud muy grande en el exterior, ¿no? Y tiene varias posibilidades de especialización también, ¿no? Porque, por ejemplo, la enfermería geriátrica, ¿no? O sea, que son estas enfermeras que una familia contrata para que acompañe a un familiar que ya está avanzado en edad y que necesita cuidados especiales. Esas, por ejemplo, están en promedio, tienen un muy buen sueldo en comparación a lo que costó esa carrera, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es un ejemplo, o si no, los técnicos de construcción también, ¿no? Tú puedes estudiar para hacer, o sea, en el Perú hay muchos obreros, hay buenos ingenieros, pero el mando medio, o sea, un buen capataz, que sea un técnico de construcción que entienda al ingeniero y que sea capaz de liderar, digamos, un grupo de obreros, para eso hay que haber estudiado una carrera específica, ¿no? Que es técnica. En el Perú hay buenos institutos que tienen esa carrera y que generan profesionales que son bastante demandados, ¿no? Entonces, en un contexto en el cual la construcción está reactivándose, ¿no? Porque en el Perú la construcción está empezando a retomarse, estos puestos son pues bastante demandados y bastante bien pagados. ¿Qué otra carrera tienes ahí rentable? Lo que tenemos, por ejemplo, o sea, las carreras, lo que podemos decir que las carreras que van a ser más demandadas en los próximos años, según el BID, son programador software, ¿no? Eso va a ser cada vez más solicitado. Después asistente de salud, como iba diciendo, ingeniero civil, también ya lo hemos hablado. Y de ahí científico de alimentos también, ¿no? Porque en la medida en la cual hay mucha demanda y las condiciones en general mundiales de la Tierra es que el mundo tiene una capacidad de producción dada que va a ir creciendo en la medida en la cual tengamos nuevas tecnologías de producción, ¿no? Para generar nuevos alimentos, ¿no? Para una población que está cada vez creciendo más, ¿no? Entonces, este temor que tenía Malthus, por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿no? De que la capacidad de producción de alimentos en el mundo iba creciendo a una velocidad que era insuficiente para la velocidad a la que ya iba creciendo la población. La tecnología ha demostrado que eso era incorrecto, ¿no? Que el ser humano ha podido generar nuevas formas de crear comida
alimentos que no se conocían antes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú puedes sembrar papas dentro de un edificio, ¿no? Lo que pasa es que es más caro. Es más caro que sembrarlas en la tierra, pero lo puedes hacer, ¿no? Puedes sembrar comida dentro de un edificio, en un sótano puedes crear, en Francia, por ejemplo, tienen operaciones de producción de hongos, ¿no? ¿Cómo se llama? De champiñones en los sótanos de los edificios, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un método más caro, pero aún así se puede hacer. Entonces, en la medida en la cual haya cada vez mayor presión a que haya más alimentos, vas a necesitar cada vez más de estos científicos de alimentos para poder, ingenieros industrias alimentarias, ¿no? Acá lo llamamos, para poder hacer estas opciones más viables, ¿no? Después tenemos, en general, analistas estadísticos, ¿no? Porque en la medida en la cual cada vez hay más data, ahora necesitamos más gente que entiende esa data, ¿no? Antes el problema era que no había acceso a la data. Y no está abogados, ¿eh? ¿Cómo? No está en este país abogados, por todos los casos de corrupción. Se ha requerido mucha asistencia legal. Pero en realidad no tanto, porque, o sea, tú ves los abogados son, o sea, en estos casos de corrupción que estás viendo en televisión, son los mismos, ¿no? Que están dando vueltas. Entonces pareciera que no necesitamos mucho, porque los que están ahí se dan abasto, más trabajo, contratarán más asistentes, no sé cómo será, pero... Algo más para cerrar, Hans. O sea, lo importante acá es que tú estudies, o sea, tú no te debes guiar, digamos, por el sueldo que te promete, ¿no? Porque ese, digamos, ese debería es tu capacidad, ¿no? Claro, pero ese debería ser un factor a ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con otras instituciones, tiene esta página web que es ponteencarrera.p, que a mí me parece un pésimo nombre, pero en fin es el nombre que le escogieron, que tiene esta data, ¿no? Que tiene esta data de demanda laboral, de qué carreras son más demandadas, de cuánto pagan en promedio, de qué universidades te ofrece el mejor sueldo para cada carrera. Y esta es información por la cual no te deberías valer, o sea, no debería ser el factor final por el cual tú tomas la decisión, pero debería ser un factor a ser considerado, ¿no? De hecho, no considerarlo debería ser relativamente irresponsable. Claro, ¿no? cuando es una variable más. Claro, es un insumo para que nosotros podamos tener el abanico para tener la información completa para tomar una decisión. Claro, ¿no? porque ahí el mejor ejemplo ahorita podría ser la gastronomía, ¿no? Años atrás hubo esta ola de... Y se volvió un boom y mucha gente efectivamente se mete a estudiar una carrera porque dicen, esto me va a rendir. Hijito, sé abogado porque ahí te asegura. Hijito, sé médico porque esto te asegura. Hijito, los ingenieros son los que van a dominar. O hijito, sé chef porque los chefs están llenando de plata. Yo tengo a mi amigo entomólogo, que es el que estudia los insectos. Mi amigo del colegio. Y el hombre está bien, ¿no? Claro. Entonces, lo que haces con pasión, lo que haces bien y lo que haces con seriedad, siempre te va a dar rédito. O sea, al final, si tú eres profesional, si tú eres serio, si tú eres cumplido, quizás no termines trabajando en lo que estudiaste, pero vas a encontrar, o sea, la naturaleza encuentra su camino, ¿no? Dímelo a mí. Claro, pero hay carreras que te van a hacer la vida más difícil, ¿no? Entonces, es importante tomar la decisión del comienzo y no solamente pensar en una carrera que es divertida, que te va, ¿cómo se llama?, divertir por 5 años, porque después de 5 años ahí vienen problemas, ¿no? Bueno, hemos estado con Hans Rothgieser, quien nos hablaba pues de qué carreras escoger. Así que infórmense, no tomemos una decisión tan rápida. ¿Por qué tenemos que tomar una decisión a los 16 años? Bueno, ha sido todo en el bloque económico del día de hoy y nos volvemos a encontrar con Hans el próximo miércoles.